divida en dos grupos, las lesiones planas y las lesiones papilares. Y así es como ustedes las ven en la cistoscopía, ven lesiones planas y lesiones papilares. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud también las divide lesiones planas y lesiones papilares. Las lesiones planas generalmente nos estamos refiriendo a lesiones en las cuales ustedes lo que ven en la cistoscopía es un cambio de coloración. Generalmente no van a haber lesiones exofíticas, ni van a haber lesiones sobrelevadas, y estas lesiones para nosotros son las más difíciles cuando comparamos con la dificultad diagnóstica para las lesiones papilares. Las lesiones planas las vamos a dividir en atipia reactiva, un término que les va a explicar a ustedes que es atipia de significado incierto, y la neoplasia urotelial de próximamente el carcinoma in situ. Neoplasia urotelial de bajo grado es una lesión que no está, cuando nos hacen los exámenes a los uropatólogos para concordancia, no tenemos concordancia. Entonces, en los últimos exámenes que nos han hecho en el ISUP, están así reunidos como ustedes, pero patólogos que se dedican a uno, y nos ponen a votar para el diagnóstico en las lesiones planas. Nuestra concordancia interobservador, ¿de cuánto tiene que decir? Del 20%. Entonces, generalmente en esas lesiones son muy difíciles y no es que tenemos un carcinoma in situ muy bien. Y al contrario, las lesiones papilares son lesiones que ustedes pueden ver fácilmente y nosotros podemos interpretar de una manera más fácil. Entonces, las lesiones planas, para empezar, son la hiperplasia, la atipia de significado incierto y el carcinoma in situ. El término de displasia generalmente es otro término que tratamos de no utilizar, porque igual que la neoplasia de bajo potencial maligno, es una lesión que no está bien clara. Y la otra cosa que también tienen ustedes que tomar en cuenta es que el término de displasia, ¿ustedes qué le van a hacer a un paciente que tiene displasia? Recetar. ¿Qué le vas a recetar? ¿No? O sea, no sabemos qué hacer, porque no sabemos si esos pacientes van a desarrollar cáncer, no sabemos si el paciente realmente es una displasia, y nosotros como patólogos en urotelio no sabemos qué significa una displasia. Sabemos que estamos viendo alguna normalidad, pero no estamos seguros de eso. Entonces tratamos de no utilizar el término displasia. O es un carcinoma in situ o es una atipia de tipo irritativo. Y tratamos de no tener el resto de las lesiones. Ustedes las van a ver en las clasificaciones, a lo mejor se las pueden encontrar en algún informe, y lo que sí pueden ver es atipia reactiva atipia de significado incierto cuando un paciente ya tuvo cáncer. Ahí sí cambia completamente el panorama de un paciente que no tiene nada y de nuevo nosotros diagnosticamos una displasia y ustedes no saben qué hacer, a un paciente que ya tiene el antecedente de cáncer y nosotros diagnosticamos displasia. Entonces sí, probablemente ese paciente vaya a tener una displasia. Pero son dos comportamientos completamente diferentes en dos escenarios completamente diferentes. Las neoplasias uroteliales papilares, las menos frecuentes que una lesión benigna, está el papiloma invertido. El papiloma invertido es una lesión muy rara, pero generalmente se confunde muy fácilmente con un carcinoma urotelial por nosotros los patólogos. ¿Por qué? Porque es una lesión papilar. Entonces, cualquier lesión que tenga papilas, inmediatamente nosotros como patólogos vemos papilas y lo primero que pensamos es carcinoma. Pero hay lesiones que tienen papilas que no son carcinomas, y una de estas es el carcinoma urotelial invertido, el papiloma urotelial invertido. Y aquí ustedes nos pueden ayudar mucho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la cistoscopía, ¿cómo ven esta lesión? ¿No han visto nunca un papiloma invertido? Bueno, es una lesión que no es una lesión papilar, es un nódulo. Es una lesión en la que ustedes pueden ver cómo tienen una excrescencia nodular y está cubierta por urotelio de apariencia normal. Entonces, para nosotros es difícil, pero para ustedes pueden no serlo tanto, y si nos dicen que es una lesión nodular más que una lesión papilar, nos están ayudando mucho a hacer el diagnóstico.
Entonces, las lesiones que ya consideramos precursoras o malignas las vamos a dividir en papilomas, neoplasia papilar de bajo potencial maligno y ya los carcinomas uroteliales. Y los tres van a tener lesiones papilares. Ustedes las van a ver desde la cistoscopía cómo tienen los deditos. Y esto se va a definir por la presencia de papilas. ¿Se acuerdan que ya habíamos definido que era una papila cuando estábamos viendo tumores de riñón? Una papila es un tallo fibrovascular, ¿qué es esto? Revestido por células uroteliales con aumento en el número de capas. Eso es una papila. Entonces van a decir que si los tres tienen papilas, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante la tipia citológica y la tipia arquitectural, que pues, ya es demasiado así específico para ponerse los distintos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la recurrencia, la progresión en grado, la progresión en estadio y la sobrevida. Y lo que quiero que vean ustedes es la diferencia entre la neoplasia papilar de bajo potencial y el carcinoma urotelial de bajo grado. ¿Sí pueden ver la diferencia en la progresión? ¿Dirían ustedes qué diferencia? No, la diferencia es muy leve. Y la progresión no es igual, pero no es tan alta. Y además, la recurrencia puede ser aquí de la mitad y aquí también puede ser de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas lesiones? Como no tenemos el criterio bien estandarizado, muchas veces el diagnóstico de neoplasia papilar de bajo potencial maligno, nosotros, la mayoría de los patólogos, preferimos diagnosticarlos como carcinomas uroteliales de bajo grado. ¿Por qué? Porque se van a comportar como una carcinoma urotelial de bajo grado a fin de cuentas. Entonces, ustedes tienen que tener en mente que ese diagnóstico lo pueden ver, pero el comportamiento puede ser igual al de un carcinoma urotelial de bajo grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se van a dividir los carcinomas uroteliales? Bueno, no todo es vejiga, si bien es cierto son los más frecuentes, hay que recordar que la pelvis renal y el uréter también pueden verse afectados. Y de hecho, si ustedes tienen un carcinoma de pelvis renal o de uréter, lo más probable es que tengan un carcinoma multifocal. Y acuérdense que les puede recurrir un carcinoma de vejiga en el uréter o pueden tener un carcinoma de pelvis renal. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que explorar la vejiga porque esos carcinomas frecuentemente son multifocales. Entonces, acuérdense, si tienen carcinoma de pelvis renal o uréter, hay que explorar la vejiga porque lo más probable es que vayan a tener un carcinoma multifocal. Ahora, igual que los carcinomas que hemos visto de riñón y los carcinomas de próstata, hay muchos subtipos histológicos. De hecho, el carcinoma urotelial es una neoplasia que puede tener muchas variantes morfológicas en el mismo tumor. ¿Y qué es lo que vamos a aprender de estas? Bueno, hay variantes morfológicas que per se sí tenemos que tomar en cuenta porque, ya decían anteriormente, las histologías desfavorables, aun cuando no tengan invasión, son un mal pronóstico. Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta, al igual que la presencia del carcinoma in situ. El carcinoma in situ, hay que recordar que no es como los carcinomas in situ de otros lugares. Por ejemplo, si ustedes tienen, yo sé que son urólogos, pero si tienen carcinoma de cervix in situ en la mama o carcinoma in situ en el cervix, ustedes hacen una resección de la lesión y se acabó. Aquí no. El carcinoma urotelial in situ es una lesión de alto grado y con una frecuentemente asociada carcinoma urotelial invasor de alto grado. Eso es muy importante, porque generalmente si ustedes ven un urotelial in situ no va a estar asociado a un papilar de bajo grado, va a estar asociado a un carcinoma urotelial de alto grado invasor. Entonces, esa es la importancia de tener en cuenta los carcinomas in situ. Además, frecuentemente van a ser multifocales y otra cosa que deben de recordar, hay una variante del carcinoma urotelial in situ que se llama variante denudada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las células son tan pleomórficas que se van a desprender. Y cuando ustedes toman una biopsia, ¿qué creen que va a ser el informe? Sin evidencia de neoplasia. ¿Así? Sin evidencia de neoplasia y con una nota que diga que no hay revestimiento epitelial en este material. Entonces, cuando ustedes ya tienen un antecedente de un carcinoma de alto grado,
que tienen ustedes la sospecha de que tienen un carcinoma uroterial in situ por cistoscopía y ven un diagnóstico de que no tenemos células o no tenemos epitelio, lo primero que deben de pensar es que se trate de la variante delgada. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer citologías, porque frecuentemente estos carcinomas sí salen en las citologías urinarias. Entonces es importante que sepan que tenemos esas variantes en los carcinomas uroteriales in situ. Ahora, la gradificación. Los carcinomas in situ, por definición, todos son de alto grado. Aquí no hay carcinomas in situ, todos son de alto grado. Pero las neoplasias uroteriales papilares sí se van a dividir en alto y bajo grado. Anteriormente utilizábamos la clasificación de... ¿Cómo se llama la clasificación de YouTube? ASH, usábamos la clasificación de ASH que la dividíamos en 3 grados. Ahora no, ahora utilizamos la gradificación de la Organización Mundial de la Salud, en la cual solamente lo divide en alto y bajo grado. Entonces es importante que sepan eso porque todavía hay gente que utiliza la gradificación de ASH y van a ver carcinomas grado 2 de ASH. Si ven un carcinoma grado 2 de ASH, ¿en dónde lo van a poner? ¿Alto o bajo? Alto. No, pues es alto. Es alto grado. Entonces, sí hay que ser cuidadosos con las gradificaciones. ¿Y por qué es importante el grado? Por la progresión y la recurrencia. Entonces, el grado nuclear se va a basar en el pleomorfismo y la tipia, y resulta que actualmente no tenemos un punto de corte que nos diga a partir de qué porcentaje de alto grado lo vamos a llamar alto grado. Eso ha sido un problema. Entonces, ustedes pueden ver una neoplasia que tiene 95% de bajo grado y 5% de alto grado. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Alto o bajo? Pues no, se comporta como bajo grado. Resulta que el punto de corte aproximado es del 20%, pero no estamos seguros. Entonces, muchas de las veces, cuando ustedes ven un informe que dice carcinoma uroterial de alto grado, es que la gran mayoría es de alto grado. Pero lo que hacemos algunas veces, sobre todo cuando tenemos un porcentaje muy importante de bajo grado y otro porcentaje de alto, es ponerles carcinoma uroterial con 80% de carcinoma de bajo grado y 20% de carcinoma de alto grado. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso porque en base a eso ustedes van a tomar decisiones terapéuticas. Y esta nada más es una foto para que vean la diferencia entre alto y bajo. Aquí la diferencia principal, estas bolitas son los núcleos. Entonces podemos ver cómo está todavía un poco ordenado, hay mucho citoplasma y pueden ustedes diferenciar los núcleos del citoplasma que es esta rosita. Aquí todo se ve azul. Y se ve azul porque los núcleos son muy grandes, tenemos esta cantidad de citoplasma y los núcleos son muy irregulares. Entonces, de hecho, algunos cirujanos dicen que cuando la laminilla se ve muy azul, eso es de alto grado. Y lo peor es que tienen razón. Y tienen razón por esto, porque como no tenemos citoplasma, la laminilla panorámica se ve azul y eso nos dice que es una lesión que tiene muchos núcleos, y si tiene muchos núcleos, eso es muy malo. Entonces, esa es la diferencia entre alto y bajo grado. Ahora, la lesión de alto grado es importante cuando no tiene invasión porque va a progresar la invasión hasta en el 40% de los casos, a diferencia del carcinoma de bajo grado, en el cual la progresión a infiltración es mucho más baja. Entonces, sí es importante el grado en las secreciones no musculoinvasivas. Hay variantes morfológicas que tenemos que tomar en cuenta y estas son las variantes morfológicas. La variante morfológica en nidos es una variante que es de difícil diagnóstico, sobre todo en biopsias, porque simula una lesión benigna. De hecho, a diferencia de las lesiones que vimos que se veían muy moradas, que eran de alto grado, esto se ve más o menos rosita, y lo que simula son nidos de von Brunn. Entonces, este tipo de lesiones, aun cuando parezcan histológicamente que es de bajo grado, es más, se ve como una lesión benigna, lo que nos llama la atención es la infiltración tan temprana de este tipo de neoplasias. Entonces, aun cuando nosotros no veamos un alto grado, generalmente estas lesiones se presentan en etapas clínicas avanzadas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes toman una biopsia pequeñita, nosotros les vamos a decir que es negativo maligno.
Y vas a decir, oye, pues está toda la vejiga infiltrada, está lleno, ¿cómo que negativo? No, pues es que es muy difícil hacer el diagnóstico porque no hay criterios histológicos en biopsias pequeñitas. Nosotros necesitamos algo más profundo para ver que esto está infiltrando y poder hacer el diagnóstico de carcinoma urothelial en niños. Y como ven, el carcinoma urothelial en niños no lo gratificamos. No lo gratificamos porque como no tiene atipia no le podemos llamar de alto grado. Pero como se comporta de una forma tan agresiva no lo podemos llamar de bajo grado. Entonces, esto es un carcinoma en nidos que per se es una lesión de alto grado, aunque histológicamente sea leve. ¿Está claro? Y es una lesión de mal pronóstico. Otra de las lesiones de mal pronóstico es el carcinoma micropapilar. Se llama micropapilar porque, ¿se acuerdan de cómo eran las papilas anteriormente que veíamos el vasito? Aquí no vemos los vasitos y este tipo de lesión, lo que hacen estas células es que son células que se desprenden fácilmente, son poco cohesivas, así las llamamos. Entonces, como no tienen suficiente pegamento entre una célula y otra célula, estas células se desprenden y se van fácilmente a los vasos linfáticos. Entonces, este tipo de neoplasias, aunque sea etapa clínica temprana, si a ustedes les informan un patrón micropapilar, tienen que tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden presentarse con enfermedad a distancia. Y no es raro que tengamos pacientes con carcinomas micropapilares en la vejiga que se presentan con carcinomatosis peritoneal. Y si son mujeres, nosotros lo primero que vamos a pensar es en ovario, no vamos a pensar en vejiga. Entonces, es importante que lo tengan en mente. Y la otra es que los patrones micropapilares de vejiga son indistinguibles morfológicamente de ovario, de mama y de otros órganos. El patrón micropapilar, cuando ustedes escuchan la palabra micropapilar, hay que tenerle mucho respeto en cualquier órgano porque la tasa de metástasis es muy alta. Y hay que tener mucho cuidado. Y la otra variante es la variante plasmocitoide. Esta variante se llama plasmocitoide porque las células parecen células plasmáticas. El diagnóstico diferencial generalmente es un linfoma, cuando nosotros lo vemos en histología. Pero aquí pasa lo mismo que con la lesión micropapilar. Las células son células que se sueltan muy fácilmente, infiltran y dan enfermedad metastásica aún en etapas tempranas. Entonces, estas histologías, per se, independientemente del grado, independientemente de la etapa clínica, son las histologías de mal pronóstico. Y se van rápidamente. Estos espacios que ven aquí son espacios vasculares y los vasos están prácticamente llenos de células neoplásicas. Otras de las histologías que algunos consideran de mal pronóstico son la diferenciación divergente. ¿Esto qué quiere decir? El carcinoma urothelial se origina de unas células que se llaman células transicionales. Y estas células, al principio, hace muchos años, se llamaban transicionales porque compartían características de epidermoide y de glándulas, o sea, de adenocarcinomas. Entonces, como comparten las mismas características o características de ambos epitelios, pueden dar origen a ambos carcinomas. Entonces, ustedes van a tener un carcinoma urothelial con partes de carcinoma epidermoide y con partes de adenocarcinoma. Y a esos carcinomas es a los que se les llama diferenciación divergente. Y cuando tenemos componente de carcinoma epidermoide o de carcinoma o de adenocarcinoma de alto grado, también se considera de mal pronóstico. Esto es nada más un ejemplo. Lo que quiero que vean es los núcleos que se ven muy grandes a diferencia de las diapositivas anteriores que veíamos, y esto rosa que ven es queratina. Esto se trata de un carcinoma con diferenciación divergente a carcinoma epidermoide. Entonces sí deben tener cuidado. Y este es un artículo de revisión en el cual son algunas de las recomendaciones que daban acerca de cistectomía temprana en pacientes con histologías de alto grado. Entonces, en algunos de estos, algunos autores recomiendan la cistectomía temprana aún en etapas clínicas tempranas. Entonces, es importante el subtipo histológico porque algunos de estos subtipos son muy agresivos independientemente si infiltran la muscular o no infiltran la muscular. Otra cosa que ustedes van a ver con mayor frecuencia es la clasificación molecular del cáncer de vejiga. Esta clasificación molecular
No ha tenido mucho éxito, que digamos, porque las diferencias son, se llama basal, luminal y P53. Entonces, todos estábamos muy emocionados en el 2014. Dijimos, no, pues ya decimos, vamos a tener una clasificación molecular en cáncer de vejiga y vamos a hacer igual que en mama y podemos orientar los tratamientos hacia esto. Pero resulta que el carcinoma uroterial es un carcinoma que en el mismo tumor ustedes pueden tener áreas de P53, áreas de luminal y áreas de basal. Y entonces la pregunta es, ¿cómo los van a tratar? Si comparten los tres tipos de tumor en el mismo tumor. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido éxito en clasificar. Lo que sí sabemos es que tenemos diferentes subtipos dentro del mismo tumor. Y ya rápidamente nada más decirles qué es lo que debe de incluir el informe del carcinoma de vejiga, en los cuales tenemos que ser nosotros muy claros y concisos para que ustedes puedan tomar una determinación en el manejo. Y esto va a depender de qué es lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo una biopsia, una resección transuretral, una cistectomía parcial o radical o una extirpación térmica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros estamos tratando de hacer en la biopsia o en el espécimen que vamos a recibir es, primero, hacer el diagnóstico. Después de que ya sabemos que tiene cáncer, sigue el grado. Y después de que ya tenemos un carcinoma y un grado, ¿qué es lo que sigue? Sigue tratar de decirles a ustedes si está infiltrando o no está infiltrando y hasta dónde está infiltrando. Y entonces aquí es donde entran los problemas, porque si ustedes recuerdan, sus biopsias, ¿cuánto miden? ¿Cuánto toman biopsias de vejiga? 1 milímetro. Entonces, con 1 milímetro, créanme que no nos alcanza para poder ver la lámina propia y ver la muscular y ver. A veces nada más vemos el puro epitelio si es que su pinza no es muy grande. Y después ya siguen las resecciones transuretrales y todo lo demás. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver aquí es la mayor información que les podemos dar a ustedes, dependiendo de qué es lo que estamos nosotros obteniendo. Ahora, en resecciones transuretrales, sí es un poco más sencillo darles a ustedes el nivel de infiltración. Y otra cosa que es importante es el patrón de crecimiento. Si ustedes tienen una lesión exofítica papilar, lo más probable es que no vayan a tener infiltración. Si ustedes no tienen una lesión exofítica, sino que tienen una lesión endofítica, lo más probable es que vayan a tener un gran porcentaje de infiltración hasta la muscular. Entonces, es muy importante la correlación entre lo que ustedes están viendo y lo que nosotros estamos viendo. Otra cosa que debemos informar siempre que podamos es la consistencia de carcinoma in situ, porque ya vimos que esta lesión puede ser multifocal y ustedes tienen que explorar bien a su paciente. Entonces, la etapificación que nosotros tenemos que dar va a depender de qué tan grandes sean los fragmentos que estamos obteniendo. Si nosotros nada más vemos el tumor, esto más clarito que están viendo aquí es el estroma. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si estas células neoplásicas están infiltrando el estroma. Y otra cosa que es importante es, actualmente, la clasificación, la estratificación en T1 nada más se queda en T1, pero hay muchos estudios que dicen que hay de T1 a T1. Hay T1s en las cuales la infiltración es microscópica y hay T1s en los cuales la infiltración es muy extensa. Entonces se han tratado de hacer subclasificaciones del T1 como factor pronóstico para que ustedes puedan saber cómo le va a ir a su paciente. Y otra cosa que es importante es que generalmente tendemos a sobre o a subestadificar en las resecciones transuretrales. ¿Cuáles son los problemas que tenemos los patólogos cuando estamos tratando de determinar si hay invasión o no a la lámina propia? La invasión a la muscular no es tan difícil porque tenemos el músculo, pero la lámina propia sí puede ser complicado. Y uno de los problemas que tenemos es que las características histológicas no son muy reproducibles. Entonces, generalmente a veces tenemos problemas y las consultas que más frecuentemente tenemos para determinar esto no es si hay cáncer o no, sino hay infiltración o no. Lo que sí sabemos es que el 60% de los pacientes en T1
van a tener progresión. Y por eso es que se está haciendo el intento de subclasificar estos T1 dependiendo de la extensión. Hay otros hallazgos que están asociados a la progresión, además de la etapificación, como es la presencia de necrosis, la presencia de desmoplasia y obviamente el subtipo histológico que ya vimos, sobre todo el micropapilar y el plasmocitoma. Entonces, estos criterios, yo sé que ustedes no son patólogos, pero sí pueden ver cómo esto es completamente irregular y pleomórfico y tenemos algunas características que nos pueden ayudar. Pero, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Pueden determinar cuáles son las células? Bueno, nosotros tampoco. Esto es un tejido quemado. Así se ve cuando le suben mucho el papel. Entonces, aquí es imposible, pero sí, imposible decir siquiera si hay cáncer. ¿Por qué? Porque esto puede ser urotelio, pueden ser células inflamatorias, puede ser cualquier cosa. Entonces, ustedes ya operaron a su paciente, están esperando el estudio de patología y resulta que les vamos a decir que su material con extensos sacrificios por cautelio no es evaluado. ¿Qué me van a decir? Bueno, no me van a decir nada, pero no es culpa de nosotros, es culpa de ustedes. Entonces, tienen que pensar que esto es tejido. Y si ustedes no nos dan el tejido como debe de ser, pues nosotros no podemos hacerlo. Entonces, esto nada más para que les quede así en la cabeza de cómo se ve cuando queman mucho tejido. Entonces, la invasión a la lámina propia, ya dijimos que es importante, y va a depender también de otra cosa, de dónde están tomando la lesión. No es lo mismo la histología del domo, a la histología de las paredes laterales, a la histología del trígono. Entonces, también es importante eso porque en algunas de esas áreas no vamos a tener muscular. Entonces, quedamos que el T1 vamos a poderlo subclasificar. Y algunas de las subclasificaciones que están siendo estudiadas por la Organización Mundial de la Salud es esta, en la cual, para fines prácticos, tenemos un punto de corte de 2.3 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a empezar a medir la infiltración a la lámina propia y la vamos a empezar a informar de outcomes. ¿Y cómo lo vamos a medir? Esto es la lámina propia, y si ven esta rayita, bueno, pues así es como que esto es una regla, y vamos a empezar a medir cuánto mide esto y se lo vamos a empezar a informar. Todavía no sabemos exactamente si se va a clasificar o no, pero al parecer la CAP ya lo tomó en cuenta. La CAP es el Colegio de Patólogos Americanos, que es el que norma qué es lo que tenemos que poner o no en un informe. Y esto es lo que ya está como sugerencia que van a empezar ustedes a ver en los informes de infiltración en la lámina. Y eso es lo que estamos haciendo, que estamos midiendo el área de infiltración que estamos viendo en estas partes. Y puede ser tan chiquito como esto. Aquí, esto es el tumor, esto no infiltra, y lo único que infiltra son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 células. Entonces, no es lo mismo tener una infiltración de 12 células que probablemente mida 0.5 milímetros a tener una infiltración de 5 milímetros en el cual la propensión a tener permeación linfovascular es mucho más alta. Problemas para que nosotros podamos etapificar, pues ya vimos que la lesión térmica es lo que nos causa más problemas y algunas otras cosas que ya conllevan al ejercicio de la patología, como son patrones de sintomatología. Y esto nace para que no se les olvide cómo se ve. Ahora, la muscular. La muscular, ustedes saben mejor que yo la importancia de la clasificación con el tipo de la muscular, y lo único que les quiero decir es que a veces sí podemos tener problemas, sobre todo en las resecciones transuretrales que están muy quemadas, porque el músculo puede ser, las fibras musculares pueden ser muy escasas. Entonces, en algunos informes pueden ver que hay infiltración a la muscular y una nota que diga que no podemos diferenciar entre muscular de la mucosa de la muscular propia. Y ahí sí necesitamos de ayuda de ustedes. Otro de los parámetros que son importantes para la recurrencia es la permeación linfovascular. Si bien es cierto, no es tan frecuente en cáncer de vejiga, cuando lo vemos, o vemos un patrón micropapilar, o vemos un patrón de células plasmocitoide,
la permeación linfovascular es alta y la frecuencia de enfermedad metastásica también es muy alta. Las cistectomías, también tenemos que informarles a ustedes, además de todo lo que ya vimos, los bordes quirúrgicos y una cosa muy importante, la infiltración completa dependiendo de la organización. Esta es una exenteración pélvica, aquí podemos ver el útero del paciente de sexo femenino y aquí tenemos la vejiga. Entonces podemos ver cómo en esta exenteración pélvica está infiltrada prácticamente toda la pared de la vejiga, pero no llega hasta el útero, probablemente en esta parte de aquí de la serosa sí haya tumor. Entonces es importante que nos digan cuáles son sus bordes y muchas veces lo que nosotros nos facilita mucho la vida es que nos manden los ureteros por separado, o sea, los bordes, los verdaderos bordes que ustedes están cortando enviados por separado para incluirlos por separado y poderlos estudiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darles a ustedes la profundidad de invasión, los bordes quirúrgicos y tenemos que decirles hasta dónde infiltrar para que ustedes puedan etapificar correctamente a sus pacientes. La otra son las disecciones de ganglios, en los cuales nosotros igualmente tenemos que informarles el número de ganglios totales, el número de ganglios que están afectados por el tumor, el tamaño de la metástasis y si tiene o no extensión fuera del ganglio, porque ese es un factor muy importante. Y este nada más es para que vean un informe de la CAP, que ellos quieren que informemos todo esto. Obviamente si lo informamos, ustedes no lo van a leer, nosotros no lo vamos a hacer. Y créanme que llenar su informe de esto nos lleva más de una hora, más otra hora de ver toda la resección, es mucho más. Entonces lo que hacemos es ser muy selectivos con la información que ustedes necesitan y si les falta, si ustedes consideran que falta algo en su informe, la comunicación con el patólogo es crucial. Y así es como quedaría, por ejemplo, un producto de cistoprostatectomía radical, en la cual les decimos que tenemos un carcinoma de alto grado que está localizado en la pared lateral derecha, tenemos permeación, esto mide, infiltra la mitad de la capa de la muscular, no llega al tejido adiposo perivesical, tenemos carcinoma uroterial, aquí están los bordes quirúrgicos, como esto era una cistoprostatectomía, la próstata no tiene tumor, cómo están los ganglios de cada uno de los lados y cuánto mide la enfermedad. Entonces, eso es la información resumida que ustedes necesitan para tomar una conducta quirúrgica, una conducta postquirúrgica.